de la violencia intrafamiliar, ¿no? En el caso de la violencia intrafamiliar será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Las lesiones producto de la violencia intrafamiliar se sancionarán acorde a las siguientes reglas. Será sancionada con privativa de libertad de 20 a 120 días quienes hagan daño al entorno familiar de una persona. Y cuando hablamos del entorno familiar, estamos hablando de los hermanos, del padre, de los hijos, de la esposa o de la pareja o el conviviente, ¿no es cierto? En un matrimonio en una sociedad de hecho. Sanción para los pegadores. Existe sanción y para las los pegadores, pegadoras también. Para los maltratados casos. y también para las pegadoras, porque también a veces los hombrecitos también somos... No crean bueno, no me pondré ahí en el grupo, no me voy a poner en el grupo. Solamente para varones. Alguien me hacía una broma y me decía, Byron, ¿por qué no planteas también la comisaría para el hombre, pues en defensa del hombre? Porque yo conozco a algunos que nos maltratan. Y entonces va sanciones también para la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son esas sanciones? La violencia intrafamiliar. Aquí estamos hablando con sanciones, penas privativas de la libertad de 1 a 3 años inclusive, ¿no? Ya. ¿Cuál es la más grave? Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años si produce a la víctima una grave enfermedad física o mental, una disminución de sus facultades mentales de manera permanente, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable. Así es que las penas son sumamente duras, porque así tienen que ser, pues, ¿no? Así tiene que ser. Pero también existe... ¿Hay alguna otra propuesta? Existe un tema que tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Cuál es? Que se ha vuelto polémico en estos días. ¿A qué se El refiere? tema de, hablando con propiedad y hablando en términos jurídicos, tenemos que utilizar la siguiente terminología. La regularización y el control, poniéndole umbrales y límites al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para los adictos. El artículo 364 de la Constitución de la República dice lo siguiente: las adicciones son un problema de salud pública. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. No podemos criminalizar la adicción. Un adicto, quien consume drogas, quien consume sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es un enfermo, como lo es quien consume alcohol, como lo es el tabaquismo, o como es cualquier otro tipo de enfermedad. Estas son enfermedades adictivas. Yo quisiera poner dos ejemplos, ¿no? Y sí es un tema polémico. Pero hay que enfrentarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. No hay que cerrar los ojos frente a un cáncer que está carcomiendo a nuestra sociedad y a nuestra juventud. Es un tema muy lacerante, es un tema social, es un tema de moral, es un tema ético, pero sobre todo es un problema de salud. Así lo establece la Constitución de la República. Yo quisiera referirme con 2 ejemplos. El primero: a una persona que le encuentran con un cigarrillo de marihuana, vamos a poner un ejemplo común, 1 o 2 cigarrillos de marihuana, ¿no? Le detienen. Y esta persona, en otro momento, antes de que exista la Constitución de la República, o también ahora podría darse, si no se le considera un adicto, previo un examen psicosomático, un examen psicológico, un examen de sangre, un examen de orina, por parte de organismos pertinentes como el CONSEP, tendría que, por estar en posesión de una sustancia prohibida, una sustancia sujeta a fiscalización sobre términos jurídicos, ¿no?, tener que ir a pasar y a purgar de 12 a 16 años de cárcel. No podemos criminalizar una adicción. Y vamos a poner otro ejemplo. No podemos permitir que quien sea un narcotraficante o quien sea un microtraficante, ¿no?, a pretexto de una adicción, entre comillas, quede en la impunidad el delito que está cometiendo. Reitero, en el tema con relación a esto, en Zamora Chinchipe, en el año 2011, un tribunal sentenció a una persona por haber cargado 1 gramo de marihuana a 12 años de reclusión mayor extraordinaria. Eso no es correcto.
A esta persona no había que mandarle a la cárcel, a esta persona había que mandarle a un proceso de recuperación y de rehabilitación en un centro especializado. Y también hubo un caso en otra provincia, creo que fue en El Oro, en el que un tribunal a una persona que tenía 1 kilo de cocaína lo hizo pasar por adicto, por consumidor, y se fue a la casa tranquilamente. Esos son los temores si no se aplica la ley. Las redes del narcotráfico, sus tentáculos llegan a infiltrarse y llegan a sobornar a funcionarios, a jueces o a fiscales en su debido momento, ¿no es cierto? Eso ha dado cuenta la prensa nacional, no podemos cerrar los ojos. Aquello. ¿Qué es lo que a lo que estamos queriendo llegar nosotros? A que tiene que existir una tabla que ponga los límites y que ponga los umbrales. El actual propuesta de Código Integral Penal está proponiendo de que sean 10 gramos de marihuana, las que pueda poseer un adicto, no cualquier persona, porque hay que demostrar que es adicto, no cualquier persona. Eso tenemos que tener claro cuál es la circunstancia en un tema tan delicado. Si una persona tiene 10 gramos y no demuestra que es adicto, porque en el examen de sangre no le sale que tiene indicadores de haber consumido una droga, pues estamos hablando de microtraficante, pues, ¿no es cierto? Estamos hablando de microtraficante. Se libra de la pena si es adicto, pero ahí no estamos más bien promoviendo la adicción a los estupefacientes, comenzando por poco y después terminando en situaciones más graves. De ninguna manera. Yo quiero ponerle ejemplos. A ver. Existe desinformación sobre el tema. Lo que le estoy hablando a usted consta en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el artículo 30, desde 1990. ¿Qué dice esta ley? Yo tengo aquí. ¿Qué dice esta ley? 1990, artículo 30. Prohibición de detención del usuario. Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2004 esta norma fue codificada. ¿Qué dice esta misma ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas? En el artículo 103. En el 103 indica claramente de que las personas que son adictas a las drogas tienen que tener un tratamiento de rehabilitación y de recuperación, un tratamiento médico, y no ser encarceladas. En países como Argentina, la pena para la posesión de pequeñas cantidades de marihuana fue declarada inconstitucional, dice, ¿no? En Colombia, el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. En el Perú se permite hasta 8 gramos de marihuana, hasta 2 gramos de hachís, pasta base de cocaína hasta 5 gramos y clorhidrato de cocaína hasta 2 gramos. En México, hasta 5 gramos de marihuana. Y vea cómo está, ¿no? México. Así es, bueno, pero este es un problema diferente a la adicción, es un problema de narcotráfico. Aclaremos y puntualicemos. El Ecuador no es un país productor. El Ecuador no es un país de laboratorios, sino es un país de tránsito. Es un país de tránsito. Hay algo que se llaman las prevalencias. La prevalencia no es otra cosa, sino los indicadores, ¿no?, diario, mensual o anual del consumo, podríamos suponer, de alcohol o de drogas en este caso. Y teníamos que el consumo de marihuana en el Ecuador no llegaba ni siquiera al 1%, hablábamos del 0.60%. Datos del CONCEF. Aquí permítame indicarle, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, por favor. De que nuestra propuesta, que la vamos a hacer al Código Integral Penal, es que para los adictos, cuidado, no es para todo el mundo, no es que cualquiera puede hacer uso de aquello, para los adictos, para los que son enfermos, no se establezca, con un problema de adicción, no se establezca los 10 gramos que se ha propuesto en el Código Integral Penal. ¿Cuánto? Nosotros proponemos 5 gramos. Proponemos 5 gramos, proponemos la mitad. Se habla de que 10 gramos podrían ser 20 cigarrillos de marihuana. Nosotros proponemos la mitad. Pero le insisto, que no se malinterprete. Primero, que esta norma viene desde el 90. No es que cualquiera está en el derecho ya de agarrar un cigarrillo de marihuana. Tiene que demostrar que es adicto, pues, y para eso tiene que haber un examen psicosomático, como le acabo de existir. Pero sobre todo viene la rehabilitación y la recuperación. Portugal fue el país que más alto índice de consumidores de marihuana tenía en Europa. Regularizó el tema del consumo de drogas, o despenalizó, ¿no? Y bajó a ser el país que está en el último lugar en el tema del consumo de droga. ¿Pero cómo lo hizo? Porque aparte de hacer lo que le acabo de manifestar, instaló
construyó, adecuó con personal técnico, profesional, centros de rehabilitación y de recuperación, que es lo que nosotros estamos proponiendo para el Código Integral Penal ecuatoriano. ¿Hay preparación para eso? ¿Hay capacidad para eso? Se establezcan centros de recuperación, así como existen hospitales para el cáncer, como existen hospitales para diabéticos, centros para diálisis. Aquí tengan que existir centros especializados para recuperar, para curar, para rehabilitar a personas con problemas de adicción. Estamos en condiciones de hacer muchas cosas, no solamente eso, ¿no? Recursos tienen que existir, eso no es un gasto, es parte de la política de inversión en salud pública, porque la salud pública es una política de Estado, de acuerdo a la Constitución de la República. Entonces, conforme avanza la aprobación de esta ley, tiene que irse también construyendo ya los centros de rehabilitación. Y nos preocuparemos de aquello. Y habrá esa preocupación. Queremos agradecerle la participación en esta primera parte de Diálogo Legislativo del asambleísta Byron Pacheco. Ustedes lo han escuchado, son importantes las propuestas que se ha hecho para el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Nos formaremos nuestro propio criterio y para ello entiendo que le pusieron muchísima atención a lo que ha dicho el asambleísta Pacheco. Le agradecemos y será hasta una próxima oportunidad, asambleísta. Muchísimas gracias. Buenas tardes a usted. Tenemos importantes mensajes a través de la radio, a través de la televisión y luego estaremos de regreso para cumplir la segunda parte de Diálogo Legislativo. Nuestro invitado, el asambleísta Moisés Tacle Galárraga, representante de la provincia de